Yo quiero seguir un poco con el tema de la restauración. Y esta vez vamos a hablar de la importancia de la visión para la restauración. Ahora, cuando hablamos de visión, no estoy hablando de visiones que alguien tiene con ojos abiertos, ojos cerrados, no. Estoy hablando de la visión que cada uno debe de tener de aquello para lo cual existe o para lo cual nació. Todos, ¿verdad? Tenemos un propósito en la tierra y deberíamos de tener una visión clara de ese propósito. Entonces, la visión podemos decir que es la revelación del propósito divino. Ahora, cuando hablamos de revelación, la palabra revelar quiere decir correr el velo o quitar el velo para mostrar algo que ya estaba allí. La revelación no es que le trae algo nuevo, sino que le abre sus ojos espirituales para poder ver lo que siempre estuvo. Entonces, la revelación es una función del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, si no tenemos al Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder tener una revelación espiritual de la visión para cada uno, o del propósito, o del diseño, como usted lo quiera llamar. Cada uno tiene un diseño y un propósito por el cual está en esta tierra. Y lo descubrimos a través de la revelación que nos lleva a la visión, ¿verdad? La restauración, podemos definirla, aunque hemos estado hablando de restauración, como el acto de Dios mediante el cual Él redime, sana y devuelve a su estado original lo que el pecado había destruido. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo, solo nuestro Dios puede restaurar aquello que fue dañado, tergiversado, destruido, etcétera, por el pecado, por el enemigo, en cualquiera de sus formas. Pero nuestro Dios es un especialista en restaurar. Y el Espíritu Santo es un restaurador por excelencia. Y la unción profética tiene el sello de restaurar. Siempre lo he dicho y lo repito. Por donde pasa un verdadero profeta de Dios, siempre deja restauración. ¿Por qué? Porque lo hace por el Espíritu Santo, las instrucciones que Dios le dé. Y entonces podemos ser restaurados. Casi siempre la visión o el diseño que nosotros traemos o teníamos o traíamos en nuestro espíritu desde que fuimos concebidos, ha sido distorsionado. Ha sido distorsionado en el paso de la vida por el pecado, por el enemigo, aún por nuestros propios padres, por las situaciones sociales en las cuales vivimos, etcétera. Y cuando venimos al conocimiento del Señor, el deseo y la intención de Dios es restaurar en nosotros esa visión y que se cumpla ese diseño también. Entonces, podemos decir que a través de la revelación, Dios muestra su plan o su visión para que el hombre experimente su restauración y cumpla su propósito. Entonces la revelación es necesaria para tener la visión, para que pueda haber restauración. ¿Está conmigo? Cuando nosotros recibimos personalmente la visión de aquello a lo cual fuimos llamados, es mucho más fácil colaborar con el proceso de restauración. Si nosotros no tenemos ni la más mínima idea de para qué nacimos, entonces es un poquito más difícil que podamos colaborar con el diseño de Dios o el propósito o el plan de Dios. Proverbios 29:8, que lo tenemos por ahí, 29:18, perdón, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra versión dice: sin visión el pueblo se desenfrena. O sea, que la visión es por la unción profética, pero cuando no la hay en general, para un pueblo, para una congregación, para una persona, entonces desenfrenarse quiere decir que no tenemos control, que no tenemos freno, que nos vamos por donde querramos porque no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Y esto lo dice la Escritura. Entonces la revelación de Dios
acerca del diseño de Él, mantiene al pueblo o nos mantiene a nosotros enfocados en el Señor y obedientes a su palabra. Quiero hablarle así someramente de personajes bíblicos, y claro que hay muchos más, yo le voy a mencionar unos cuantos, que conocieron su visión y su propósito o aquello para lo cual nacieron desde temprana edad. Qué bendición es poder saber uno desde temprana edad para qué nació, ¿verdad? ¿Cuántos aquí supieron a temprana edad para qué nacieron? 1, 2, la mayoría no, ¿verdad? La mayoría no sabíamos, no supimos. Y aún quizá vinimos al conocimiento del Señor y pasó un tiempo en que estábamos esperando ver para qué nacimos. Le voy a mencionar primero a Samuel. Su madre Ana lo dedicó a Dios desde antes de concebir, ¿verdad? Ana le decía a Dios que si le daba un hijo se lo iba a entregar a él. Y sabe que desde que Samuel, el hijo de Ana, fue destetado, yo asumo máximo 3 años de edad, que ya no le daba pecho, ya podía comer por sí solo, algo más sólido. Desde esa edad, Ana lo lleva al templo donde está el sacerdote Elí. Y a esa temprana edad, Samuel escucha la voz de Dios, aprende a escuchar la voz de Dios. Y aunque Elí no andaba muy alineado, que digamos, le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. Así es que desde temprana edad Samuel supo para qué nació. Y vemos cómo se cumple el propósito de Dios en Samuel. Llega a ser padre de profetas, es el primero que tiene una escuela profética en Ramot de Galaad. Y dice la escritura que ninguna palabra que Samuel dijo cayó por tierra, sino que todas se cumplieron. Entonces, qué bendición que Samuel desde temprana edad pudo saber para qué nació. Ahora, yo a veces me pongo a pensar, me quiero meter un poquito en los zapatos de Samuel, porque digo yo, bueno, ¿cómo sería eso? Que Samuel creció sin su papá y su mamá. Los veía solo cada año que le llevaban ropa. Debería de haber tenido una terrible orfandad y herida de rechazo, pero como tenía comunión con Dios, él entendió que Dios era su padre y entendió su propósito y entendió que aún las cosas que tenía que pasar y la ausencia de sus padres biológicos tenía que ver con la capacitación de él para llegar a ser el padre profético de Israel. En otras palabras, el que sus papás lo hayan maltratado no es una excusa para no cumplir el propósito de Dios, o el que hayan estado ausentes no es una excusa. Josías fue coronado como rey de Judá a la edad de 8 años. Imagínense, era un niñito. Y a diferencia que sus antecesores, él desde la juventud supo que había nacido para restaurar la adoración a Dios y para limpiar la nación de la idolatría. Él restauró las puertas del templo, él volvió a establecer la adoración en la casa, él hizo que se volviera a celebrar la Pascua, etcétera. Estableció de nuevo diezmos, ofrendas en la casa, y él fue un restaurador de la adoración. Desde los 8 años supo para qué había nacido. El profeta Jeremías, usted ya sabe todo lo que Dios le dijo a Jeremías, o sea que aunque se lo dijo cuando ya quizá era un joven, Dios le dijo que había sido escogido desde el vientre de su madre. El Señor le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que Dios le confirmó a Jeremías de que su llamado era ser profeta a las naciones y que había sido elegido desde antes de estar en el vientre de su madre, o sea, desde la eternidad. Ya cuando fue concebido por su madre, ya estaba en su espíritu el llamamiento para ser profeta a las naciones, y uno de los profetas mayores. Sansón, que la vez pasada estuvimos estudiando sobre Sansón, sabe que sus padres eran estériles, pero un ángel se apareció
a Manoa o a la mujer de Manoa y le dijo que les iba a dar un hijo que iba a ser nazareo desde su nacimiento, es decir, desde que el ángel les informó acerca del nacimiento futuro de este joven, de este muchacho. Ya se sabía cuál era su propósito y cuál era el propósito, que la misión específica era comenzar a liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Y para eso Dios le iba a dar una fuerza sobrenatural, pero él tenía que cumplir ciertas cosas. O sea que desde antes de ser concebido, Sansón ya se sabía, o sus padres ya sabían cuál era la función o el propósito por el cual les iban a dar a Sansón. José, el soñador de sueños, ¿verdad? El hijo de Jacob. Él desde muy joven comenzó a vislumbrar su destino porque tenía sueños proféticos y uno de los sueños tenía que ver con que sus padres o su padre y sus hermanos eventualmente iban a tener que doblegarse delante de él. Él miró, ¿verdad?, como unas espigas de trigo se doblegaban y él cometió el error de comentarlo a sus hermanos y esto trajo envidia, etcétera. Pero lo que quiero decirle que él desde la juventud, probablemente tenía unos 17 años cuando supo esto, él sabía que eventualmente algo iba a ocurrir, que su misma familia lo iba a tener que reconocer a él como autoridad espiritual. Y vemos posteriormente todo lo que José tiene que pasar. Dios no le dijo, cuando Dios le revela que sus hermanos y su padre se doblegan delante de él, él no le dijo, pero mira, vas a tener que pasar por una cisterna, te van a vender a los madianitas. No le dijo, te van a meter a la cárcel, la mujer de Potifar te va a querer seducir. No le dijo nada de eso, solo le dijo el propósito. Así que cuando Dios nos muestra el propósito, aquello para lo cual nacimos, no necesariamente nos dice todo aquello por lo cual vamos a tener que pasar para alcanzar el propósito. Dios nos dice cuál es la ruta final o el punto final donde debemos de llegar, pero no nos cuenta todo lo que nos puede pasar, ¿verdad? Así es que para cumplir el propósito muchas veces hay que pasar situaciones difíciles, complicadas, pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Lo dijimos el domingo pasado, si Dios lo dijo, Dios lo hará. No importa lo escabroso del camino, lo que tenga que pasar, pero Dios lo cumplirá. Vemos el caso de David. David conoció y abrazó su propósito desde la juventud. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí de Belén para buscar a quién va a ser el próximo rey de Israel, al cual él va a ungir. Desde entonces usted ya sabe que primero vio al más hermoso, al más alto, al más guapo, al más fornido, y no era ninguno de ellos. Y entonces Samuel dice, no tienen aquí a otro más, pero no había ningún otro sentado a la mesa. Y entonces como que Isaí se acordó de la existencia de David. Ah, sí, tengo otro. Sí, pero ese no es legítimo. Allá lo tengo cuidando las ovejas. Bueno, mándelo a traer, que ese es. Y entonces era un jovencito también de unos 16, 17 años. Y desde entonces él fue ungido para llegar a ser rey de Israel. Así es que David desde temprana edad supo para qué había nacido. Tampoco le dijeron que tenía que vencer a Goliat, tampoco le dijeron que Saúl lo iba a perseguir, tampoco le dijeron que Absalón se iba a levantar contra él. No le contaron nada de las cosas que iba a tener que pasar, pero se cumplió aquello para lo cual nació. Y otro que se supo antes de nacer es Juan el Bautista. Sabe que su padre Zacarías y su madre Elizabeth o Isabel eran una pareja justa, pero era una pareja estéril. Y cuando Zacarías estaba en el altar del incienso, estaba en sus oraciones sacerdotales
Y yo creo que Zacarías estaba clamando por Israel, porque en ese tiempo Israel era un desastre. Imagínese usted, 450 años de silencio. Después del profeta Malaquías no había existido ningún profeta hasta ese momento. Y la Biblia nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Acuérdese que en este tiempo Dios no le hablaba directamente a las personas. Cristo no había venido, el Espíritu Santo no estaba, solo hablaba a través de los profetas. Y si no había profetas, no había voz de Dios, nadie escuchaba lo que Dios decía. Así que Israel era un desastre, 450 años de silencio. Y yo me imagino que Zacarías oraba, lloraba y clamaba por la nación de Israel. Y entonces se aparece un ángel y le dice que de aquí a pocos días, cuando termine su servicio sacerdotal, su esposa va a quedar embarazada y que van a tener un hijo que va a venir para preparar el camino al Señor, que va a ser el que va a preparar calzada para el Señor, va a preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, que viene a traer el reino de Dios a la tierra. Así es que Juan el Bautista desde muy pequeño supo para qué había nacido. Vemos que él después se va a las cuevas, al desierto de Judea, y él se encierra ahí en las cuevas y tenía una manera, su manera espiritual de vida era mucho ayuno, mucha lectura de los rollos de las Escrituras, etcétera, y todo eso le permitió prepararse para venir después, cuando era el tiempo oportuno, a preparar el camino al Señor. Así que Juan se supo desde antes de nacer, y cuando estaba en el vientre de Elizabeth, dice que fue a visitar a María. Y entonces los bebés saltaron en el vientre y fue como una señal de que era un niño ungido, un niño especial el que iba a nacer, igualmente Jesús, que estaba en el vientre de María. Ahora, quiero mencionarles algunos que conocieron su propósito ya a tardada edad. Para aquellos que están aquí con juventud acumulada, me gustó eso de hermana Ivonne. Mire, aquellos que estamos de juventud acumulada, todavía estamos a tiempo de conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Así que le quiero mencionar, usted ya los conoce, Abraham. Abraham todavía no era Abraham, era Abraham. Cuando tenía 75 años, cuando él conoció su propósito, él vivía en Harán. En ese tiempo Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, pero eso era lo de menos. Aún el que fuera a la tierra de Canaán era lo de menos. Yo creo, él iba a ir a Canaán, pero ¿qué era lo más grande? Dios le estaba diciendo que iba a ser de él una nación grande y que a través de su linaje iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Qué tremendo que le digan semejante cosa. Y yo me imagino que a esa edad Abraham debe haberse puesto a pensar: híjole, ¿y a qué horas lo voy a hacer si ya estoy mayor, verdad? Pero él conoció exactamente su propósito. Él sabía exactamente para qué Dios lo estaba llamando. Y lo que a mí más me impresiona de esto es que Abraham en ese tiempo, él era pagano. Él no creía en el Dios de Israel. Sin embargo, el Dios de Israel lo llamó. Él sabe por qué hace las cosas, a veces no entendemos, ¿verdad? Pero Él lo hace como Él quiere, a su manera. Moisés conoció su propósito a los 80 años. Y este era el momento. En el momento exacto en que conoció su propósito es cuando estaba en el desierto de Madián y Dios le habla a través de la zarza ardiendo. Y vemos que Moisés sus primeros 40 años los pasó en el palacio de Faraón, criado en medio de la realeza, llegando a ser alguien, ¿verdad? Aprendiendo el idioma de los egipcios, aprendiendo las artes marciales de los egipcios, siendo capacitado para vivir en palacio. A veces yo me pongo a pensar, pero ¿qué onda? ¿Para qué estos 40 años? Eso soy yo humanamente, no Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no soy Dios. ¿Para qué
40 años de estar aprendiendo egipcio, estar aprendiendo artes marciales, estar aprendiendo cómo conducirse en la corte de Faraón, si a la larga lo que iba a hacer era dirigir un pueblo rebelde a través del desierto. Yo se lo dejo de tarea que usted le pregunte a Dios. Los otros 40 años, ya sabemos, ¿verdad?, que estuvo como pastor de ovejas en el desierto, como en el anonimato. Y después de huir porque mató a un esclavo hebreo, y ya sabemos cuando Dios lo llama, dice que él se quedó como viendo a lo invisible y no estimó como cosa que aferrarse el palacio de Faraón, la vida de opulencia que pudo llevar, sino que decidió servir a Dios. ¿Y será que todo eso Dios lo permitió y Dios lo hizo solamente para conocer el corazón de Moisés, si era capaz de dejarlo todo por obedecerlo a él? Probablemente sí. Yo muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué no te me apareciste antes? ¿Por qué no te revelaste antes a mi vida? ¿Por qué me dejaste pasar tantos años en la universidad? ¿Sabe que cuando yo tengo pesadillas sueño que estoy en la universidad? No lo oigan, chicos que están en la universidad. ¿Para qué me dejaste tantos años aprender tantas cosas que después no apliqué o no usé? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No lo sé. Un día quizá me voy a enterar. Pero cuando Dios me llama y yo me entregué a Él, yo digo con todo y zapatos, calcetines, todo lo que andaba, plenamente, lo único que vino a mi corazón es: yo lo dejo todo por Él. Entonces yo entiendo a Moisés, porque era dejarlo literalmente todo. Yo recuerdo cuando vendimos la farmacia, el negocio, que era muy próspero, para servir plenamente al Señor. Y a mí me empezó a entrar como una ansiedad. Y mi esposo me decía: ¿y qué te pasa? Es que no estoy acostumbrada a no andar dinero. No estoy acostumbrada a no tener un cheque para hacer. O sea, estaba acostumbrada a otra cosa. Pero entonces mi esposo, bien sabio siempre y bien tranquilo, nada le sacaba carrera, me dice: si Dios te llamó, Él te va a sostener. Sabias palabras, pero no es lo mismo estar en los zapatos. Entonces, muchas veces Dios te permite alcanzar muchas cosas. Y como que cuando estás en la cima y que todo está súper, te dice: ahora, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por mí? Por amor a mí, por servirme, por predicar la palabra, por enseñar a otros, por formar generaciones. ¿Estás dispuesta? Y recuerdo cómo llegó un amigo, compañero de trabajo del research, del departamento de investigaciones, un doctor preparado, en especialidad en tierras, y llegó y me dijo: Emma, vos estás loca. ¿Por qué? Me dice: ¿vos sabés lo que significa lo que estás renunciando? Honduras está perdiendo un científico muy valioso. Y yo le dije: sí, pero el reino de los cielos ganará muchas almas por mi causa. Él no lo entendía. Pero después él pasó por una situación muy difícil. Estaba bajo una depresión terrible, una depresión de muerte. Había pasado un tiempo después de que él me dijo eso, y cuando estaba bajo aquella depresión, le dijo a su esposa: llámame a Emma, solo de ella dejo que ore por mí porque sé que me va a liberar. O sea, después de todo, y sintiéndose que como se sentía, entendió que para algo había servido, que yo hubiera dejado todo para servir al Señor. Entonces a veces no entendemos el por qué o cómo Dios puede operar, pero Él tiene su manera de hacer las cosas. Y luego el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, él conoció su propósito de una manera radical y repentina. Se cree que tenía aproximadamente 30 años de edad cuando fue botado de la cabalgadura. Un hombre muy culto, un hombre que tenía doble ciudadanía, que hablaba 3 idiomas,
un hombre que conocía toda la Torá, las escrituras de ese tiempo. Había sido criado a los pies de Gamaliel. Y sin embargo, cuando él es tirado de la cabalgadura, él entendió que era Dios. Un rayo de luz vino. ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y yo me imagino lo que experimentó Saulo, Dios mío. Ya no te voy a perseguir más. Y quedarse ciego. Y esperar a que un tal Ananías que nadie conoce, en su casa lo conocen, de ahí nadie, que estaba orando y Dios lo manda. Y yo me imagino para el gran Saulo de Tarso, te buscas a alguien ahí que dice que se llama Ananías. ¿Y quién será? Pero sabía que la imposición de manos de Ananías le iba a devolver la vista y también lo iba a llenar del Espíritu Santo. Y allí se dio cuenta que su propósito era alcanzar a los gentiles y a todas las naciones para Cristo. Pero quiero hablarle un poquito nada más de aquel que conoció su propósito siempre, Jesús. Jesús, desde que vino a la tierra, vino con el conocimiento de para qué había venido. Y según la Biblia hay varias razones. Si yo le pregunto, ¿para qué vino Jesús? Yo sé que algunos me van a decir para salvar a la humanidad, ¿verdad? La mayoría me va a decir que para salvar. Pero yo tengo aquí 4 cosas para las cuales vino Jesús. 4 que yo tengo. A lo mejor el Señor tiene muchas más. Número 1 es para la salvación y restauración de la humanidad. Él vino, ¿se acuerda que dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Así que eso es lo primero. Y a través de su sacrificio en la cruz, nosotros obtuvimos salvación y vida eterna. Pero yo creo, yo lo tengo como número 2, pero para mí es sumamente importante. Él vino a modelar obediencia en la tierra. Y Él vino a mostrarnos cómo debe de actuar un hijo, un verdadero hijo de Dios. Él no vino a modelar un apóstol. Él no vino a modelar cómo es un pastor. Él no vino a modelar cómo es un profeta o un maestro, aunque era todo eso. Pero Él vino a modelar al Hijo de Dios, al Hijo del Padre. ¿Cómo es alguien que es obediente hasta lo sumo porque sabe que es hijo? Sabe que muchas veces a nosotros nos preocupa mucho que si somos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, pero el tema es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él no nos va a decir bienvenido mi apóstol, que me estableciste 200 iglesias. No nos va a decir bienvenido mi evangelista, que ganaste 800,000 almas. No, nos va a dar un abrazo y va a decir bienvenido hijo mío. Porque lo que Él va a buscar en nosotros es la obediencia. Haber vivido como un verdadero hijo de Dios obediente. ¿Sabe qué es lo más grande? El llamamiento más grande que un ser humano puede tener. Hacer la voluntad de Dios. No importa cuál sea. Eso es lo más grande. Y es bien triste que querramos ser lo que Dios no nos llamó a hacer. Pero qué bueno hacer lo que Él nos llamó a hacer y hacer. Así es que Jesús, yo digo, número 2, a modelar obediencia. Número 3, Él vino para dar testimonio de la verdad. Él le dijo a Poncio Pilato, para eso nací, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea, Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Él es la verdad absoluta, la única verdad absoluta. Todos nosotros nos equivocamos. Ninguno de nosotros es infalible. Él es el único que tiene la verdad. Así que Él vino a dar testimonio de la verdad. Y número 4 tengo yo, que Él vino a servir a la humanidad. Él vino para ser también un modelo de servicio. Y Él dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Así que Jesús, por lo menos conocemos ahí 4 razones o propósitos por los cuales Él vino a la tierra. Y qué bueno que Él lo supo desde temprana edad. Hubo un momento en la vida de Jesús, y empezando casi en el Evangelio, en Marcos capítulo 3, vamos a leer, que Jesús estaba hablando la palabra de Dios y haciendo milagros y sanidades.
Y siempre su mamá, sus hermanos, sus parientes estaban yendo a buscarlo. Y es como que Jesús no quería que lo atrasaran, vamos a decir. Y yo entiendo, ¿sabe? Cuando yo me convertí al Señor, yo me encerraba con una Biblia y estaba aquello tan rico, tan sabroso. Yo no quería que nadie me llamara, no quería que nadie me visitara ni ir a comer, porque lo que quería era seguirme comiendo la palabra. Entonces yo puedo imaginar perfectamente cómo se sentía Jesús, que estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba predicando la palabra, estaba sanando a los enfermos, estaba liberando a los endemoniados. Jesús, ahí te busca tu mamá. Ay, dígale que se espere, estoy ocupado ahorita. Yo me imagino, ¿no? Pero vemos en Marcos 3:31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estamos hablando de tener una visión para cumplir el propósito por el cual nacimos. En otras palabras, hablamos de hacer la voluntad de Dios o cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando la sabemos, lo entendemos. Y aquí nos está corroborando el Señor Jesús que nos convertimos en su padre, su madre, sus hermanos cuando hacemos la voluntad de Dios. Quiere decir que si nos convertimos en hermanos de Jesús, obviamente somos hijos del Padre. Si lo quiere poner de otra manera, como un axioma o como una fórmula de álgebra que usted le da vuelta, vamos a ponerlo así. Si haces la voluntad del Padre, eres hermano de Cristo, y si eres hermano de Cristo, eres hijo de Dios. O sea que uno de los requisitos para nosotros ser considerados hijos de Dios es que hagamos la voluntad del Padre. Y por ende vamos a ser hermanos de Cristo, hermanos de Jesús en ese tiempo. Y Mateo 7, 21 al 23, Jesús les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que hacer la voluntad del Padre nos convierte en hermanos de Cristo, nos convierte en hijos del Padre, pero también nos abre acceso al reino de Dios. O si quiere ponerlo de otra manera, si queremos entrar al reino, caminar dentro del reino, un requisito es hacer la voluntad del Padre. O sea, al reino no entran los desobedientes. El reino no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Al reino no entra lo corruptible, entra lo que es santificado y apartado para Dios. Entonces dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, el Padre no nos reconoce por lo que hagamos. El Padre nos reconoce por lo que somos, por hacer la voluntad del Padre. Al hacer la voluntad del Padre, somos constituidos hijos de Dios. Y al ser hijos, el Padre nos reconoce. Y podemos caminar en el reino. No importa cuánto hayas hecho. Si tu naturaleza no es la de hacer la voluntad del Padre, no vas a poder entrar al reino. Qué tremendo, porque a veces nosotros estamos preocupados por ¿cuántas campañas vamos a hacer? ¿Cuántas almas vamos a ganar? Y claro que hay que ganar almas, pero a Dios le interesa quiénes somos y que hagamos la voluntad del Padre y lo que Él nos ha mandado a hacer. Fíjese que Ananías, el que fue a imponerle las manos a Saulo, no se dice que haya ganado almas,
pero hizo la voluntad de Dios al imponerle las manos a Saulo, y a través de Saulo o Pablo se ganaron miles de personas para Cristo. Entonces a veces somos el instrumento o el coadyuvante o el elemento previo para que se haga algo grande, pero no somos los grandes nosotros, solo si hacemos la voluntad de Dios. Quiero que vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15. El apóstol Juan y profeta Juan. Yo admiro mucho estas cartas que Juan escribió después de todo lo que pasó en la isla de Patmos. O sea, después de persecución, después de estar allí aislado, encadenado, etcétera. Él viene con una madurez tremenda para hablarnos sobre el amor y sobre cosas que antes él mismo no entendía. Y entonces nos dice Juan, en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, está hablando del sistema, ¿verdad? No de las personas. No habléis al mundo, améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y verso 17, fíjese, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El domingo pasado hablábamos de que toda gloria humana se marchita, toda flor del campo, toda la hierba se marchita, pero que la palabra de Dios es la única que permanece para siempre. Ahora aquí nos está diciendo que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios mora en el corazón del que hace la voluntad de Dios, porque es la palabra la que permanece para siempre y la que nos hace eternos. Entonces, si permanecemos para siempre es porque la palabra está dentro de nosotros. Y si la palabra está dentro, somos cumplidores de la palabra. Hacemos la voluntad de Dios, porque la palabra es la que nos revela, la que nos manda, lo que nos hace discernir qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Así que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Romanos 12:2 nos habla de la importancia de la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo. Si quiere usted puede ser, no estén satisfechos con este mundo. Transfórmense, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Comprobar es volver a probar, es aseverar, es asegurarnos de que algo es así, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Quizá para nosotros en el momento no es agradable porque va en contra de los deseos pecaminosos de la carne, pero es agradable a Dios y siempre es perfecta. Ahora, para encontrar y comprobar cómo es la voluntad de Dios, necesitamos renovar nuestro entendimiento. No podemos conformarnos a los principios terrenales, a los principios del sistema mundo. Tiene que haber una renovación. ¿Y cómo nos renovamos? De acuerdo a la palabra. La palabra es nuestro estándar. La palabra es como nuestro espejo. Nos vemos en ella y nos damos cuenta que hay cosas que no están como dice la palabra. Tenemos que rendirlas, tenemos que renunciar, tenemos que cambiar, tenemos que renovar el pensamiento. Renovar el entendimiento es un concepto espiritual. No tiene que ver con el hecho de que usted diga, ay, antes yo usaba PowerPoint, pero ahora uso Canva, estoy renovado. Eso es otra cosa. O ahora uso inteligencia artificial y wow, qué renovado está el hermano. Sí, pero aquí está hablando de renovar el entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios, que es eterna. No está hablando de una renovación que es buena, obviamente, usar mejores cosas, tecnología, métodos, etcétera. Pero esa no es de la renovación que nos está hablando la Escritura. Está hablando de una renovación del espíritu del entendimiento.
O sea, de lo que entendemos, de lo que podemos entender en Cristo. En otras palabras, tenemos que dejar la mente carnal para vivir con la mente de Cristo. Esa es la renovación de que nos habla la Escritura. Así de sencillo, ¿verdad? El apóstol Pablo ora por sus hijos ministeriales, ora por los creyentes para que les sea revelado, para que reciban revelación, para que sean alumbrados, iluminados, para que puedan entender, comprender el propósito y el llamado de Dios en sus vidas. Eso me dejó pensando. O sea que una de las funciones de un padre ministerial apostólico tiene que ser el orar para que sus hijos espirituales ministeriales puedan comprender el propósito y el llamado de Dios en sus vidas. Efesios 1:18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Está hablando de ojos espirituales, porque está hablando de entendimiento, no habla de estos ojos naturales. Alumbrando quiere decir trayendo revelación. Si quiere ponerlo en otras palabras, trayendo revelación a sus ojos espirituales, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Dios está interesado también en que nosotros sepamos y entendamos cuáles son las riquezas de la gloria que Él nos prometió por herencia. ¿Sabe que el conocer y entender las riquezas de la gloria de Dios, que es nuestra herencia, es lo que nos motiva y nos estimula para seguir en el caminar en Cristo? Los que se dan por vencidos, los que tiran la toalla, los que se retiran a medio camino, probablemente nunca tuvieron la revelación de cuáles son las riquezas de la gloria de Cristo, que es la herencia de los santos. Todos los santos tenemos una herencia prometida y la vamos a ver algún día y la vamos a vivir, pero necesitamos que nos sea revelada. Ahora, quiero hacer así como un resumen, no sé si lo puse para proyectar, un resumen de la voluntad de Dios, para que esto quede grabado en nuestros corazones. Vamos a ver cuál es la próxima. Bueno, la voluntad de Dios, en primer lugar, yo creo que es particular para cada quien, ahí está. Aunque hay una voluntad general para todos, ¿verdad? Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Eso es una voluntad general para todos. Pero cada uno de nosotros tiene un diseño, un propósito y una voluntad particular. Entonces la voluntad de Dios es particular para cada quien, aunque existe una voluntad general. Hacer su voluntad nos convierte en hijos de Dios, de acuerdo a lo que acabamos de hablar. Hacer su voluntad nos da entrada al reino de Dios, como acabamos de ver. El no amar al mundo nos lleva a hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre. Acabamos de verlo. La voluntad de Dios se reconoce o se conoce por revelación cuando la mente está siendo renovada. Renovar nuestra mente nos permite confirmar o comprobar bien cuál es la voluntad de Dios. Y luego puse al final, los apóstoles y padres ministeriales pueden y deben orar para que los suyos conozcan su llamado y las riquezas prometidas por el Señor. Espero que eso lo guarde muy bien o que lo anote, porque le va a ayudar. Ahora, lo último que voy a hablar, quizá va a ser como un shock para algunos. Pido al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento. Nosotros como hijos de Dios maduros, entiendo que todos estamos en un proceso que estamos madurando. Es muy difícil decir él ya es maduro, él es inmaduro, porque algunos vamos madurando en un área y en otras estamos medios estancados. Todos estamos en un proceso de madurar, ¿verdad? Ok. Si el otro día me llevó mi esposo un mango, mira, me dice, es la primicia de los mangos, qué bonito se miraba, pero increíble, la mitad estaba madura y la mitad estaba verde. Y yo digo, a veces somos así, estamos maduros en una cosa y en otra
estamos bien inmaduros. Entonces, estamos en el proceso de madurar. Pero en ese proceso de madurar, nosotros necesitamos activar el discernimiento para poder tomar decisiones en relación a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, yo le voy a lanzar una pregunta retórica porque no me la va a responder. ¿Hasta dónde Dios nos otorga libertad para decidir y para qué cosas debemos pedir la revelación del Señor? Porque podemos volvernos súper místicos de que para todo, espéreme, voy a orar, voy a ver qué me dice el Señor. Y a veces estamos preguntando qué me dice el Señor, si como espaguetis o como arroz. O sea, de verdad podemos llegar a ese extremo de misticismo. ¿Qué como? ¿El helado de chocolate o el de fresa? Señor, indícame, por favor, revélame. Hay grados extremos de misticismo en donde estamos pidiendo revelación al Señor para cosas que nosotros debemos decidir. Entonces, el discernimiento tiene que ser de tal manera que sepamos dónde está el límite o la línea. ¿Qué es aquello que Dios nos permite decidir y qué es aquello por lo cual tenemos que pedir revelación? ¿Me estoy dando a entender? En la medida que vamos creciendo o que vamos conociendo las cosas o vamos experimentando, tenemos la libertad de decidir y Dios no nos va a castigar si nos equivocamos. O sea, Dios permite que nos equivoquemos. De hecho, aprendemos más de las equivocaciones que de los aciertos. Entonces no hay que tener temor de equivocarnos. Pero tenemos que saber, vaya, usted está haciendo fila y entonces va a comer y le dicen, ¿qué quiere, pollo o cerdo? Espéreme, voy a preguntarle al Señor si como pollo o como cerdo. Pero si usted ya sabe que el cerdo en la noche le hace daño y es de noche, no tiene que pedirle al Señor, sencillamente coma pollo. O sea, usted se ríe, pero hay personas que piden revelación aún para esas cosas. Porque todavía no han procesado internamente qué me conviene, qué debo hacer. Dios me da libertad para elegir esto. Sí, puede ser que llegue al punto de que abre el closet y, Señor, dime qué me pongo hoy. Manga larga o manga corta, oscuro o claro. Hay quienes lo hacen, le da risa, pero hay quienes lo hacen. ¿Me pongo falda o pantalón, Señor? ¿Cómo te agrada? ¿Cómo quieres que me ponga? O sea, quiero llevarla al punto de que usted sepa que la madurez va en relación directa a la capacidad de discernir lo que hacemos o lo que no hacemos. Porque esa es la vida, es un proceso para madurar. Y creo yo que en la medida que vamos tomando decisiones, vamos aprendiendo qué es lo que nos conviene. Y si algo sale mal, no es que Dios está listo para castigarle porque tomó una mala decisión. No, Él es un Dios que nos da libertad. Y nos da libertad de equivocarnos. Y nos da libertad de aprender con las consecuencias de las malas decisiones. Todos hacemos malas decisiones en la vida, buenas y malas, y pagamos las consecuencias de las malas decisiones. Pero no vamos a culpar a Dios. Nosotros somos responsables. Si voy a comprar un carro, y gloria a Dios los que pueden comprar un carro, usted no necesita pedirle a Dios dirección por el color del carro. O sea, Dios le da libertad. Señor, ¿qué te gusta más? ¿El negro, el rojo o el blanco? Ay, no, negro no, porque parece de luto. Y rojo, no, el blanco más santidad. No, el Señor le da libertad de que usted elija lo que le gusta. Sí, pero a veces somos así. Y como que, ay, es que yo lo que quiero es hacer tu voluntad, Señor, yo no te quiero fallar. Ay, ¿en qué escuela pongo a los niños? Es que no, en una escuela
del gobierno no, porque las cosas que le van a enseñar, depende. A veces tiene que poner a los niños en una escuela pública de gobierno si no tiene la capacidad de pagar una escuela privada. Y a veces allí van a tener que aprender a defenderse y van a aprender misericordia. Y entonces use su entendimiento, use su forma de razonar. Hay personas que por estar queriendo ser muy espirituales se meten en cosas que no pueden con ellas. Y después eso más bien los oprime porque no tienen la capacidad de vivir así. Entonces hay cosas en la vida que son muy importantes, pero que tenemos que aprenderlas a decidir de acuerdo a las circunstancias o a las condiciones. Señor, ¿dónde compro la carne? Indícame. ¿Voy a Todo Carne, voy al Corral o voy a la Colonia? Mire, hay cosas que usted a lo mejor se da cuenta por recomendaciones o por comentarios o lo que sea. Y no todo lo que parece es. Mire, cuando usted ve a los pollos bien gordos es que le inyectaron hormonas. Entonces no compre los más gordos necesariamente. Sí, pero estas cosas son por razonamiento o son por lógica o por deducción o por lo que conviene. No es un tema espiritual. No que pensemos que estamos saliéndonos de la voluntad de Dios porque no hicimos esto o no fuimos al otro lado, etcétera. Entonces el Señor nos da la capacidad para discernir sin temor a que estamos dejando de hacer la voluntad de Dios o a sentirnos culpables porque no hicimos tal o cual cosa. Ay, que me invitaron a un baby shower. ¿Te agrada que vaya o no, Señor? ¿Será que van a hacer juegos así de mundo o ir a ser espiritual? Usted tiene la libertad de ir. Pero todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En términos generales, las Escrituras nos dicen que es la voluntad de Dios. Y en términos personales, hacer la voluntad de Dios tiene que ver para qué nací y encauzar nuestra vida para lo que nací, cuando todavía estamos a tiempo o cuando está en nuestras manos. Si yo hubiera sabido a los 15 años para qué nací, no hubiera ido a la universidad. Pero como a Dios no le interesaba que yo supiera, Él no se me reveló a los 15 años, sino cuando ya me había metido aquel montón de conocimiento. Pero Él tiene una razón y un porqué. El punto es, no hay que cuestionar a Dios, sino que todos necesitamos saber para qué nacimos, cuál es la voluntad que tú quieres que hagamos, Señor. Hay cosas que son generales para todos, pero hay cosas que son específicas y particulares. Y cuando entendemos y sabemos para qué nacimos, entonces preparémonos para eso, encaminémonos a eso. Cada quien tiene que saber para qué nació. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Creemos que tu palabra siempre es viva y eficaz. Y tú, Señor, nos la revelas de diferentes formas, pero yo creo, Señor, que esta mañana tú nos has hablado a varios o a todos o a muchos. Y tu palabra siga repercutiendo en nuestras vidas y nuestros corazones. Y mi anhelo, Señor, y sé que el tuyo también esta mañana, es que todos nosotros podamos ir madurando para tener la capacidad de discernir y decidir lo que más conviene. Señor, y aún en los errores y en las equivocaciones, Señor, que podamos aprender y podamos honrarte a ti. Señor, pero yo oro esta mañana para que cada uno de nosotros pueda saber y entender para qué nacimos, cuál es tu propósito en nuestras vidas, hacia dónde debemos dirigirnos, si hay cambios que hacer, Señor, si hay cosas a las cuales renunciar, si hay cosas que debemos de comenzar a saber y aprender. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. Puede tomar su asiento, pero quiero pedirle
a aquellos que están como en un conflicto, en una encrucijada en este momento. No iba a llamar, pero cuando caminé por aquí tuve el sentir de que hay personas que están en un serio conflicto en este momento por decisiones que deben de tomar y que son decisiones serias en su vida y quieren saber cuál es la voluntad de Dios. No es que yo le voy a decir cuál es la voluntad de Dios, pero puedo orar por usted para que pueda venir una claridad en su vida. Así que si hay personas que tienen un serio conflicto en relación a su vida, cosas que deben decidir, pasen por favor. Vamos a orar. Puede pasar. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Señor, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo, muchas gracias. Yo sé, Señor, que tus hijos que están aquí, que han pasado, es porque tienen situaciones difíciles y tú lo sabes mejor que yo. Tú tienes la respuesta, Señor. Padre, yo bendigo a todos tus hijos que están aquí esta mañana, que están enfrente. Señor, sé que son decisiones serias que necesitan tomar. Y sé que anhelan agradar tu corazón, pero sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que venga tu revelación a sus vidas, a sus corazones, que ellos puedan entender, Señor, que tú tienes un camino donde ellos pueden hacer tu voluntad y agradar tu corazón. Te pido, Señor, que traigas revelación y claridad a sus mentes. Revelación y claridad a sus mentes, Señor. Bendigo a tu hijo, el pastor Dodani. Señor, aclárale, por favor, la decisión que él debe tomar. Bendita sea Gina Antonella. Naciste para servir al Dios Todopoderoso. Tu esposo nació para servir al Dios Todopoderoso. Que el Espíritu de Dios te guíe a tomar la decisión sabia, correcta para cumplir su voluntad. Bendita seas, que se abra el buen camino delante de ti y que puedas ver con los ojos espirituales la voluntad perfecta de Dios. Te bendigo, te bendigo. Que el Espíritu Santo de Dios pueda traer claridad a tu corazón, a tu vida. Me dice el Señor que no hagas nada por compromiso con personas, por quedar bien con las personas. Que busques lo que te conviene a ti en Dios hacer. Aunque sientas que estás traicionando, pero que hagas lo que Dios tiene para ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Venga la fortaleza, venga la revelación en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, alumbra su entendimiento, que ella pueda ver lo que tú quieres para su vida. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, tú puedes, Señor, alumbrar su entendimiento. Hablo claridad a su mente, que todo lo que esté oscuro desaparezca y venga la luz, la claridad a su vida. Bendita sea en el nombre de Jesús. Rama y soquia maizoca rababababa. Y carraba y socarababababa. Y carramaizo. Yo veo que Dios te va a hablar en pocos días y va a ser a través de la Biblia que el Señor te va a dar una palabra. Yo los bendigo, a ti y a tu esposo los bendigo. Padre, gracias por la vida de Aidecita. La bendigo, Señor, y declaro que ella tiene la capacidad para tomar la decisión correcta en ti. Bendita sea esta familia, Señor, los bendigo a los Funes en el nombre de Jesús. Sé cuánto los amas y que los has traído con propósito a este lugar. Señor, habla con claridad a tu hijo Tonias, tu hija Cintia. Señor, que puedan discernir exactamente lo que conviene y lo que tú quieres para ellos, para hacer tu voluntad. Bendito sean. Yo declaro una mayor iluminación, un alumbramiento en tu mente y en tu corazón de lo que Dios quiere. Bendita seas, Noeli.
Bendita seas la hija que nació con propósito. Oh, ramai soki baramai soki baba baramai so. Hima ramai so karababa so. Se aclara tu entendimiento, se aclara tu entendimiento y viene la palabra para ti, para tu corazón, en el nombre de Jesús. Que en todo lo que hagas honres a Dios y a tus padres, en el nombre de Jesús. Bendita sea, en el nombre de Jesús venga la claridad a su mente, a su corazón. Padre, bendigo la vida de Francisco, que tú traigas la revelación clara de lo que él debe hacer, que todo conflicto desaparezca y toda bifurcación desaparezca y él vea solo un camino, el camino tuyo, en el nombre de Jesús. Bendita sea en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios te trajo este día en particular para hablar a tu corazón y declaro que se despeja toda duda y que después de hoy habrá una claridad plena en tu interior de lo que debes hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendita seas, Besi. Oh, Ramay Sokia, ba. Hablamos claridad a tu mente, hablamos alumbramiento, iluminación a tu interior para conocer la voluntad de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Bendita seas, Maru. Oh, Marramaiso, barrababababaiso. Linaje de hijos del Todopoderoso. Oh, Ramay Sokia, que pueda venir la claridad a tu mente, la revelación de lo que debes hacer, que puedas agradar a Dios en todo. Te bendigo, Maru, te bendigo, que puedas amar a Dios por sobre todas las cosas en todo tiempo y que la respuesta a tu decisión pueda venir con tanta luz y tanta claridad que no tengas duda, en el nombre de Jesús. Amén. Puede darle un aplauso al Señor, Pastora Ninfa.